¿Qué pasaría si la historia de Jesús que nos han contado toda la vida fuera solo una parte de la historia? ¿Y si hubiera otra versión, una que, según algunos, es incluso más antigua y que estuvo enterrada en el desierto por casi 2000 años? Bueno, pues vamos a explorar precisamente eso. La historia arranca, como suelen hacerlo las mejores, con un hallazgo casi por accidente. En pleno desierto de Egipto, se desentierra un texto que nos presenta a un Jesús muy, pero muy diferente. Un Jesús cuya misión no era morir por nuestros pecados, sino revelarnos un secreto capaz de transformarlo todo. Vámonos a ese momento. Estamos en Nag Hammadi, Egipto. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Unos campesinos de la zona, buscando fertilizante, se topan con una vasija de barro sellada. Y adentro, no había oro, sino algo que para la historia es mucho más valioso: una biblioteca de textos antiguos, y entre ellos, el Evangelio de Tomás. Y claro, este descubrimiento nos lanza la primera gran pregunta: ¿qué es exactamente este texto? ¿Y por qué eso de que es un evangelio secreto? A ver, a diferencia de los evangelios que tenemos en la Biblia, el de Tomás no cuenta una historia. Aquí no hay nacimiento en un pesebre, no hay milagros espectaculares, ni multitudes siguiéndolo. Y lo más impactante de todo, no se menciona ni su crucifixión ni su resurrección. Nada. Es básicamente una lista de 114 dichos, o logia, que se presentan como las enseñanzas secretas de Jesús, puestas por escrito por su discípulo Judas Tomás, a quien el propio texto llama su gemelo. Y es que la premisa del texto en sí es increíble. Desde la primerísima línea, te deja claro que lo que vas a leer no es para cualquiera. Es conocimiento oculto, una conversación directa entre Jesús el viviente y su confidente más cercano. Esto ya nos prepara para una teología totalmente distinta. Y esa diferencia nos lleva al mismísimo corazón del asunto. El Jesús de Tomás no es el mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. No es un redentor que muere en la cruz. Es más bien un revelador de sabiduría. Miremos esta comparación que es clave. A la izquierda, el Jesús que conocemos. Su vida es una historia, su muerte es el sacrificio que nos salva, y la fe en ese acto es el camino. A la derecha, el Jesús de Tomás. No hay historia. Su muerte parece irrelevante para la salvación y el camino es entender sus palabras, llegar a un conocimiento profundo. Dicho de otro modo, el primero nos salva de nuestros pecados, el segundo de nuestra ignorancia. La palabra fundamental aquí es gnosis. Y ojo, no se trata de acumular información o de creer en algo ciegamente. Es un conocimiento que te transforma, una experiencia directa de lo divino que te libera. Para Tomás, la salvación no es un evento futuro que alguien te concede. Es un despertar que se logra aquí y ahora, al descifrar estos dichos secretos. Esta diferencia radical se extiende, por supuesto, al mensaje central de Jesús, el reino de Dios. Para los evangelios canónicos, es algo que está por venir. Para Tomás, es algo que ya está aquí, pero que no vemos. Esta es una de las declaraciones más potentes de todo el texto. El reino no es un lugar al que vamos después de morir. No está en el cielo ni en el mar. Se describe como algo que está dentro de nosotros y a la vez fuera de nosotros, una realidad espiritual presente en todo momento. La llave para verlo es el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es en esencia ser conocido por Dios. Así que aquí está el punto clave. Los evangelios de la Biblia nos preparan para un evento futuro, apocalíptico, el fin de los tiempos. Tomás, en cambio, nos dice que dejemos de buscar afuera. El reino ya está extendido sobre la tierra, pero andamos como ciegos. La salvación es, entonces, abrir los ojos, cambiar nuestra percepción. Pero para entender por qué estas ideas eran tan diferentes, y quizá por qué eran tan peligrosas, tenemos que ampliar la toma y ver el mundo en el que vivió Jesús. No era un paisaje espiritual simple, era un lugar lleno de misterio, de poder y de magia. En el siglo I, Palestina estaba llena de figuras carismáticas, sanadores que expulsaban demonios, profetas que anunciaban el futuro, magos que hacían cosas increíbles. Jesús no estaba operando en un vacío. Era parte de un mercado espiritual muy vibrante y a veces muy competitivo. Lo interesante es pensar cómo se percibían estas acciones en ese momento.
expulsar un demonio, curar a alguien con solo una palabra. Para la gente de la época, eso se parecía muchísimo a la magia. Y esa era una acusación gravísima. La magia estaba prohibida por el Imperio Romano. Si te etiquetaban de mago, podías terminar directo en la cruz. Por eso, es muy posible que los autores de los evangelios canónicos fueran sumamente cuidadosos, quizás omitiendo detalles para proteger la imagen de Jesús. Y esto nos lleva a una pregunta un tanto provocadora. Si este era el ambiente, ¿es posible que los primeros rituales, como la Eucaristía, fueran más complejos de lo que imaginamos? Hay fuentes que sugieren que las primeras comuniones pudieron haber incluido sustancias enteógenas, es decir, compuestos que alteran la conciencia para provocar experiencias místicas, una práctica, por cierto, bastante común en los cultos de misterio de la época. Todo esto nos va revelando una verdad fundamental. El cristianismo de los primeros siglos no era una religión unificada. El Evangelio de Tomás no era una rareza aislada, sino una pieza más en un ecosistema de creencias increíblemente diverso. Esta metáfora de la jungla es perfecta. Antes de que existiera un credo oficial o una Biblia cerrada, había una explosión de ideas, grupos con diferentes evangelios, diferentes maneras de entender a Jesús y diferentes rituales, todos compitiendo por definir qué significaba ser un seguidor de Cristo. Fíjense en esta línea de tiempo del siglo II. Mientras los evangelios que hoy conocemos se estaban escribiendo y difundiendo, el evangelio de Tomás era súper popular. Un maestro gnóstico como Valentino casi se convierte en obispo de Roma, imagínense. Y otros, como Marción, crearon sus propias redes de iglesias con sus propias escrituras. No había un cristianismo, había cristianismos en plural. Y la lista sigue y sigue. Teníamos grupos como los ebionitas, que veían a Jesús como un profeta, pero humano. Los neacenos, que veneraban a la serpiente del Edén como un símbolo de conocimiento, sí, el pueblo de la serpiente, y docenas más. Fue en esta jungla donde se libró la batalla por el alma del cristianismo. Lo que nos trae a la pregunta del millón. Si el Evangelio de Tomás y todas estas otras creencias eran tan importantes en su momento, ¿por qué no están en la Biblia? ¿Por qué una versión de la historia ganó y las demás se perdieron? La respuesta es compleja, pero podemos resumirla en varios puntos. La teología de Tomás era sencillamente incompatible con la que se estaba consolidando. Su rechazo a la crucifixión como el acto central de salvación era un obstáculo gigante. La idea de un conocimiento secreto, solo para unos pocos, chocaba con la visión de una fe universal y abierta a todos. Y además, esa visión del mundo material como una especie de prisión de la que hay que escapar, no cuadraba con la doctrina de la resurrección del cuerpo. Así que, al final del día, la creación de la Biblia fue un proceso de selección. Se eligió una narrativa, una teología, una visión de Jesús. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Al consolidar una versión de la historia, ¿qué perspectivas, qué preguntas, qué posibilidades espirituales quedaron enterradas en la arena junto a esos textos? Quizá la mejor manera de terminar no sea con una respuesta, sino con la pura esencia de este evangelio perdido. Este dicho captura su teología radical de la inmanencia. Lo divino no está en un cielo lejano, sino aquí, presente en el tejido mismo de la realidad, esperando a ser descubierto. Una idea sin duda tan poderosa hoy como lo fue hace 2000 años.